una nota radial que hizo hace unos cuantos años esa mujer, Eva, y decía que no tenía ni siquiera para pagar las cuentas, no tenía para morfar. Esa era la situación. ¿Cómo puede ser la hija del Momo Venegas, no? Sí, Lo primero y principal que volvemos a ver como identidad común, como nexo, que cada persona que reclama legítimamente un derecho, Sí. la ponen como dudosa desde lo mental. No, Lo tremendo. vimos recién con Betina, ahora lo volvemos a ver con María Eva. Sí. La realidad es así, el trámite sucesorio está en el juzgado civil y comercial número 1, Sí, pero bajo 50 llaves. sí. ¿Por Bueno. qué? Es interesante la pregunta. Bueno, lo que está reclamando María Eva. ¿María Eva es o Eva solo? María Eva. María Eva. Lo que estaría reclamando es dinero negro. Es A el- eso porque- es a lo que yo quería ¿o ir. no? Diego, a ver, Sí. vos estás hablando de una herencia. ¿De cuánta plata y entre cuántos hijos? La cifra que tenemos nosotros A ver. serían 300 millones de dólares. El- Ahora, Locura. 300. Tenemos la Sí, en lista. blanco. Para ahí, para En ahí. blanco. Es la sospecha de, bueno, de Para ahí. María Eva. 300 De millones de dólares es muchísimo dinero. Los empresarios más importantes de la Argentina no pueden justificar ese dinero. También tenemos que aclarar que el Momo Venegas pertenece a una época del sindicalismo donde realmente, con el 1 a 1, han hecho mucha plata no declarada. Podemos poner un poquitito, porque hay gente que tal vez no recuerda o no sabe quién era el Momo Venegas más que un jefe sindicalista. No, principalmente lo que era, sí, era un sindicalista que pertenecía a toda una época donde los sindicatos eran muy fuertes en la Argentina y con mucha historia. Sí. A lo que yo quiero apuntar con la cantidad de dinero que se maneja es que en la época de la convertibilidad y en el menemismo, en el 1 a 1, un peso era un Claro. dólar y muchos no declaraban el dinero y esos dólares se iban o a paraísos fiscales Sí. o al Bueno, y colchón. él, Totalmente. él En maneja- con esto termino, digo, en ese contexto, muchas de las fortunas que se cosecharon en esa época, que no están declaradas, Sí. entran en problemas cuando entra la sucesión a pedir dinero. Entonces Perfecto. te reparten una lapicera y decís, ¿Cuánto? pará, había 1 millón de lapiceras. Pero es un sindicalista que estuvo ¿cuántos del años año en actividad? 91 hasta el día de su muerte en 2017. O sea, Tuvo 26 años. estuvo al con frente todos los de Guate. gobiernos. Sí, Estuvo claro. pasaban los Arrancó- gobiernos y el arrancó con la Momo Venegas convertibilidad. seguía, claro. No quiero marear con números, Sí. pero hoy el presupuesto que maneja Guatre y su obra social, Sí. Guatre maneja 600 millones de pesos Sí. por año. Y la obra social 2.800 millones de pesos. Pasado a dólares, a 300, son más de 10 millones de dólares por año. Hoy. Hoy Pero que el no implica peso que sea la fortuna no vale del Momo nada. Distinto era en los 90, Claro, más de 10 totalmente. años de... Vamos a repasar la herencia del Momo. Bueno, tenía declarado, claro, este dato llama la atención, delante de los 300 millones, que hay que decir, estarían a nombre de testaferros y ahí estaría el problema y la novela, ¿no? Pero bueno, declarado 3 millones de pesos, claro, es exactamente nada comparado con la fortuna que tenía. Sí. Pero esto es lo que está declarado en un juzgado de Necochea, donde la sucesión está prácticamente paralizada, Sí. donde después de 5 años no hubo declaratoria de herederos, algo que rápidamente sale en una sucesión medianamente normal. Eso quiere decir que la enfriaron, la dejaron abandonada la sucesión justamente porque estarían manejando dinero por fuera. Ya te vamos a contar cómo. Sí. Según María Eva, la hija, una de las 5 hijas de este matrimonio, después vamos a ver el árbol genealógico, pero Sí. con Nélida Rosandino. Tuvo 5 hijas con su primer matrimonio 5 con Rosandino. Ah, y siempre vivieron bajo el mismo techo pese a estar separados. Y en esa separación, lógicamente, después conoce a Liliana Rosas, que es la mamá de Joaquín, perfecto. del hijo menor. Muy bien. Bueno, según María Eva, la hija del Momo, él habría puesto sus bienes a nombre de testaferros. como Algo les también dije muy recién. común en este tipo de personas que no Muy. pueden justificar tanto dinero. ¿Qué hacen? Se buscan testaferros, entran en sociedades anónimas, Uy. tratan de comprar algún negocio y ponerse como uno de los socios. Es algo Claro. muy común. ¿Y quiénes tienen nombre y apellido estos supuestos? Digo supuestos porque esto es apenas... Los que señala María Eva. Presenta María Eva, exactamente. Presenta la denuncia a la justicia, que hay que decirlo, la denuncia está en curso, no está cerrada, pero está lenta porque depende de los movimientos de la justicia y llamativamente no avanza. avanza. 2 personas, Ramón Ayala, que era la mano derecha del Momo Venegas,
y falleció en 2020 de COVID. Era el titular, el que lo había reemplazado Sí. en la UATRE era él. Fallece y a partir de ahí se arma un escándalo político. Yo no me quiero meter en eso, Sí. pero incluso se han tirado muertos, como se dice en la jerga. Ahora. Ha muerto gente producto de esta disputa hace muy poquito. Increíble. El chofer de uno de estos líderes que pretende hacerse dueño de la UOCRA, bueno, de la Guatre. De la UATRE, UATRE. apareció muerto. El chofer de uno de ellos, al ir a buscar a los hijos Sí. del chofer, lo acribillan. 45 años tenía, Sí. para que se entienda la guita que se está moviendo en esto. Dios mío. Bueno, sí. los bienes que hay en juego, ¿Qué hay en volviendo juego? para atrás, Sí. del Momo Venegas, ahí está la placa. Dentro del patrimonio oculto habría hoteles, Sí. empresas agropecuarias, varios departamentos, cuentas en el exterior y bienes ocultos que en total rondarían los 300 millones de dólares. Realmente una cifra Impactante, ¿eh? impactante. A ver, repito, es la versión que maneja María Eva, lógicamente en conjunto con Joaquín, Muchísimas el hijo menor del Momo Venegas, Sí. nacido en 2002, Sí. que van atrás de esto, pero lógicamente ¿Y hay qué pasa una con la estructura de otra poder. parte, con el otro sector, los que están del otro lado de la grieta, los otros Bueno, hijos? Nosotros tenemos la versión, Sí. insisto con esto, de María Eva. ¿Qué sospecha María Eva que las otras 4 hijas Sí. del mismo matrimonio comparten madre con María Claro, Eva? con Hermanas María Eva directas. comparten Sus más. hermanas que le habrían intentado hacer pasar por insana. Ella lo que insiste María Eva es que habrían hecho un acuerdo con los testaferros de su padre para ir recibiendo por afuera de la sucesión, porque lógicamente serían bienes en negro, parte de esa fortuna. Pero que de todos modos no sería mucho. Algún que otro departamento, una mensualidad producto de las rentas de estas empresas, pero no serían los bienes. Esa es la sospecha. Tal cual como lo informó Diego, María Eva dispara directamente contra estos dos personajes Sí. y los acusa de delitos de encubrimiento, asociación ilícita, lavado de activos, Claro. apropiación indebida de aportes de la seguridad social y enriquecimiento ilícito conforme a una serie de delitos que prevé el Código Penal. Esto tramita actualmente en la justicia federal, en Comodoro Pi, y está en plena etapa de investigación. Ujú. Pero insisto con esto, fue categórica a la hora de asignarle roles. Diego, desandame en algo, porque acá la trama tiene, por supuesto, muchas intrigas. Pero ¿cuál es el conflicto, el nudo familiar, las broncas, la novela, Oh. de la trama por la que evidentemente queda hacia un lado una de las partes? Bueno, por un lado, Joaquín, el hijo menor, nunca reconocido. Sí le prometían que lo iban a reconocer, que sus... ¿No está hermanas- reconocido? Sí, reconocido, pero yo digo reconocido, sí. reconocido Afectivamente, sí. Le prometían que nunca le iba a faltar nada. De hecho, ese era el deseo del Momo Venegas, que lo visitaba con frecuencia, tenía relación con él, según lo que dice su madre, Liliana Rosas, Sí. le llevaba dinero, Sí. se había encargado de decirle a un abogado de mucha confianza que nunca le iba a faltar nada. Incluso, precavido, el Momo Venegas habría dejado por escrito, siempre según el relato de Liliana Rosas, un testamento que estaría a manos de un supuesto abogado, que ese abogado nunca apareció. Cuando se muere Momo Venegas, aparece un abogado que nunca habían visto Sí. Claro. y directamente dice, acá no no hay hubo nada. nada. No, de repente desapareció la fortuna. Apa. Pero perdón, Sí. si, Puede ser. si desaparece ese testamento, igualmente por ley, Le corresponde o sea, a los le hijos. corresponde a los hijos. Pero o sea, no a aparece. su Pero el última tema- esposa, que decís que estaba separado, al no tener esposa, a sus hijos directos, por más de... Estaba reconocido, llevaba el apellido. Sí.